Esto es Agencia Conciencia Network. Hola amigos, yo soy Andrea Elena y hoy estamos en una cápsula más de Corea en 10 minutos para conciencia coreana de la agencia Conciencia Network. La vez pasada nosotros nos quedamos en el contexto histórico de la migración coreana a México en el año de 1905 y recuerden que yo me quedé en 1908 porque les hablaba del contrato de trabajo que tenían los coreanos que iban a trabajar, más bien que fueron a trabajar a las haciendas enequeneras y bueno, que ya no pudieron regresar por cuestiones políticas en Corea, cuestiones sociales y económicas aquí en México. Hoy lo que yo les comentaba es que vamos a trabajar en torno a fondos documentales contenidos en el Archivo General de la Nación y que antes este era conocido como el Palacio Negro de Lecumberri, que hasta esos entonces era una cárcel. Bueno, quisiera comentarles que la documentación que yo encontré, el Archivo General de la Nación te exige que debes de tener algo que se llama permiso por uso de material. Esto pues obviamente debe de pagarse cierta cantidad de dinero y es por eso que yo decidí que no voy a poder utilizar la información como yo quisiera porque pues la verdad estaría incurriendo en una situación grave y que no me permitiría el Archivo General de la Nación que yo pudiese mostrarles. Sin embargo, pues ya saben, estando aquí en mi búsqueda y todo, encontré una página de internet de la que luego les haremos referencia, que al final les haremos referencia de ella, donde los documentos que yo estoy revisando ya estaban publicados, lo que significa pues ya no estoy incurriendo en ninguna falta ni nada, ¿no? Así es que lo que yo les voy a mostrar va a salir precisamente de que fue rescatado en esta página de internet. También quiero decirles que pues obviamente no podré decirles nombres sino hasta el final como la referencia, ¿no? Por las razones anteriores que les acabo de exponer. Porque también hay también algo que se llama permiso por digitalización y entonces tampoco lo tengo, así es que este tipo de cuestiones pues hay que respetarlas de acuerdo a las normas del archivo de donde se está sacando el material, en este caso el AGN. Bueno, vamos a hablar sobre lo que yo les decía la vez pasada, sobre las naturalizaciones y sobre las tarjetas migratorias. Para esto tengo que hacer otra vez un pequeño contexto histórico y les recuerdo que debo de tener aquí un poco de material porque pues es material que se está sacando completamente del archivo, tuve que hacer una descripción y lo que se le conoce como el alcance y contenido de cada documento y pues obviamente son cosas que pues de alguna u otra manera tengo que estar haciendo referencia y tengo que estar revisando, ¿vale? Entonces, primero debo decirles que en este contexto histórico en el que nos desenvolvemos, entre 1908 a 1947, es un periodo tanto en México como en Corea muy interesante porque hacia 1908 todavía nos encontramos en el periodo del porfiriato, pero ya es la última parte. Hacia 1910 encontramos que es cuando se inicia el movimiento armado en contra de esto, que sería la Revolución Mexicana, que duraría hasta 1917. Bueno, también este plan de San Luis, que se firma precisamente en el 10 para levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz, y hacia 1911 se firma un tratado de Ciudad Juárez, en el que Porfirio Díaz no solo deja de la presidencia, sino que sale de México y se va a Francia, donde moriría años después. Bueno, durante todo este tiempo tenemos gobiernos postrevolucionarios. Recuerden que la revolución termina en 1917 y tenemos gobiernos que van de 1920 a 1926. Me quiero detener un poco en 1926 porque es el año en que se crea el Departamento de Migración. Y eso es muy importante porque algo que quiero comentarles es que hasta antes de esos momentos no había una regulación de los extranjeros que vivían aquí en México.
Sin embargo, los gobiernos emanados de la revolución, llegó un momento en la década de los 20 en que decidieron que todo esto, todas las instancias gubernamentales deberían de estar reguladas. Y una de esas fue el Departamento de Migración. Y bueno, básicamente el Departamento de Migración se crea en el año que yo les comento. Ahora bien, ¿qué gobiernos tenemos entre 1917 y bueno, vendrían siendo hasta 1928, que son los gobiernos postrevolucionarios? Posteriormente encontraríamos de 1920 a 1928 aproximadamente el periodo del caudillismo. Hasta 1928 a 1934 encontraríamos el periodo del maximato, y de 1934 a 1940 encontraremos el periodo del cardenismo, y ya de ahí nos iríamos de 1940 hasta 1952. ¿Por qué les hablo de estos entonces? Porque las fichas migratorias de las que les voy a hablar hoy y también las naturalizaciones abarcan todos estos periodos. ¿Qué significa qué es el Registro Nacional de Extranjeros? Recuerden que yo les dije que debemos hacer algo que se llama definición de términos. Bueno, el Registro Nacional de Extranjeros es algo como es una especie de identificación en donde usted, digamos, extranjero, se debe de poner las referencias de y el historial que tiene de acuerdo a su estancia en el país, ¿no? Esto en cuanto al Registro Nacional de Extranjeros, y que, bueno, sería lo del Departamento de Migración. Ahora, tenemos algo que se llaman las tarjetas migratorias. Las tarjetas migratorias, debo decirles que estaban formados por 5 formas, así se le llamaba: F1, F2, F3, F4 y F5. Bueno, primero la tenemos la F1, que era una especie de solicitud. Esta solicitud, que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, podremos ver que se trataba de unas 5 hojas, ¿no? Aproximadamente. Esta solicitud hablaba de nombre, lugar de nacimiento, lugar por donde entraron, si eran casados, solteros, huellas dactilares, referencias personales de 4 personas que estuvieran viviendo circundantes al migrante, porque obviamente tenían que demostrar que eran personas de bien, llamémoslo de esa manera. Y bueno, básicamente eso era de lo que se trataba en cuanto a esta solicitud. Existía una forma 2. La forma 2, voy a estar revisando ahorita mis apuntes porque no recuerdo muy bien cómo están conformados, porque es alcance y contenido. Déjenme recuerdo. Tenemos en la forma 2, que es la identificación personal. Hay una cosa que quiero comentarles, que es la tarjeta migratoria y la identificación migratoria. Son 2 cosas totalmente diferentes, y quiero ser específica con esto porque el alcance y el contenido es totalmente distinto. Bueno, es hasta cierto punto parecido porque es una tarjeta del mismo tamaño, pero hay algunas particularidades que tienen, ¿saben? Entonces, la identificación personal tiene un formato en el que solo viene la foto de la persona, viene su firma y viene su huella dactilar. Sin embargo, en el otro, que esta sería la forma 2, la forma 4 es la tarjeta en sí, pero quiero hablarles ahora de la forma 3. La forma 3 es una libreta de inscripción al Registro Nacional de Extranjeros. Yo quiero comentarles que esta tarjeta no es una especie de pasaporte, ¿saben? Donde venía la foto de la persona, donde venía su firma y también sus huellas dactilares. Esta tarjeta que ustedes ven al inicio, o sea, imagínense un pasaporte tal cual. Luego lo abrían y en la parte de adentro, esta tarjeta migratoria que les digo que es la F4, venía pero en chiquito, ¿no? Entonces la tarjeta migratoria y la identificación debían ir siempre juntas, pero como la tarjeta migratoria era muy grande, se hizo un formato pequeño del tamaño de esta cartilla, de esta libreta de inscripción. Entonces, para cuando alguien necesitaba hacer un trámite legal, debía llevar esta tarjetita y debía de llevar esta libreta juntas, y esa era la manera en que se podían identificar. Y ya cuando tenían trámites mucho más amplios, llamémoslo, ya es cuando se utilizaba la tarjeta, la grande, que es la que yo les digo que se parece mucho a la identificación personal. Ahora, vámonos a la tarjeta en sí. La tarjeta personal, esta llevaba la foto, el apellido, el lugar de nacimiento, curiosamente también el idioma. Encontré una tarjeta en donde uno de los migrantes hablaba 3 idiomas, hablaba español, hablaba maya y también la lengua maya, y hablaba
coreano, ¿no? Entonces, este señor era como una especie de traductor, ¿sabe? Y curiosamente, él era pescador, ¿no? Entonces, imaginan la labor tan importante que pudieron llegar a tener estos. Y bueno, finalmente tenemos la forma 5. ¿Qué era la forma 5? La forma 5 no era más que el sobre. Imagínense un sobre de tipo de manila, pero media carta. Y este sobre, todos estos papeles que yo les acabo de mencionar, iban dentro de este sobre. Y lo que sucedía es que este sobre venía el lugar de donde estaba el Registro Nacional de Extranjeros. También venía una firma, venía fecha, venía el nombre de la persona. Incluso yo encontré 2 sobres donde está el nombre de la persona y está escrito en Hangul. Entonces imagínense qué tan importante podría ser este tipo de sobres como para entender que incluso estaba escrito en dos idiomas distintos, el alfabeto totalmente diferente, ¿no? El nombre de la persona, muy, muy, muy interesante todo esto, ¿no? Y si nosotros vamos al Archivo General de la Nación y revisamos todos estos documentos que están contenidos en expedientes, podemos darnos cuenta de verdaderamente cuál es la importancia del documento. Es por eso que yo siempre comento que el documento habla y el documento nos ayuda a comprender, a entender, también nos ayuda a reinterpretar y a seguir haciendo historia. Amigos, aquí dice que me estoy pasando por casi un minuto y hoy hablamos de las tarjetas migratorias. Como ven, es algo muy pequeño para lo mucho que nosotros podemos decirles acerca de los migrantes que llegaron a México. Hay algo que quiero comentarles y es el hecho de que yo he encontrado migrantes e inmigrantes. La palabra migrantes yo la encontré en el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española. Si alguno de ustedes me puede decir qué diferencia existe entre los migrantes o los inmigrantes, si está bien dicho inmigrantes o no lo está, o cuestiones de esa naturaleza, por favor háganmelo saber para yo ir a reclamarles a los de la Real Academia Española. Y por favor, espero que les haya interesado esta pequeña cápsula de 10 minutos, casi 12, ya nos estamos pasando. Y bueno, me tengo que despedir. Yo soy Andrea Elena. Esto fue Corea en 10 minutos para Conciencia Coreana de la agencia Conciencia Network. Y recuerden que para la próxima hablaremos de las naturalizaciones, que estas se hicieron durante la década de los 40 y finalmente les haré una pequeña recapitulación sobre lo que nosotros hablamos a lo largo de estas cápsulas y que espero que hayan sido de su agrado. Cuídense mucho, recuerden leer el periódico Unificación Cultura Corea y no olviden que la mejor escuela de coreano es el Centro Cultural de Lenguaje Coreano en México. 고맙습니다. Agencia Conciencia Network presentó